busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Oh, un corazón. Paz de Cristo, mis estimados amigos, gracias por acompañarme este sábado, otro sábado más, que le damos gracias a Dios porque Él está en medio de nosotros, pidiendo que Él sea el que nos cuide, quien nos guarde, quien prospere nuestros caminos, y Él sea quien esté con cada uno de nosotros. Quiero pedir que sigamos intercediendo, sigamos orando por la paz de México, sigamos orando para que el Señor siga obrando en este país. Necesitamos mucho del Señor, necesitamos que Dios obre en los corazones de nuestros gobernantes, de las personas que nos guían, ya que estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil para todas las personas, creo. Hay mucha violencia, hay hermanos que están siendo despojados, están siendo perseguidos allá en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero. Es importante que sigamos clamando, que cada día oremos, pidamos al Señor que Él sea
quien cubra sus vidas, quien nos proteja, y a todos nosotros también, que nos guarde y nos proteja de todo peligro. Es muy importante que no dejemos de clamar, dejemos de pedirle al Señor. Quiero que en esta mañana hagamos una oración para que el Señor sea quien bendiga esta palabra, quien unja mis labios para que abren palabra, que traiga algo a nuestras almas, a nuestros corazones. Y si tú tienes una necesidad, si estás pasando un momento difícil, si tienes depresión, si tienes ansiedad, ponla en las manos del Señor y Él va a obrar y Él va a quitar eso de ti. Y si tienes una enfermedad, el Señor puede curar las enfermedades, puede quitar cualquier dolor. Solo créelo y ora conmigo y el Señor puede obrar eficazmente en este momento. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias esta mañana, bendito Rey de Reyes, porque tú habitas en medio de tu pueblo, habitas en medio de la alabanza y habitas en medio de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú seas quien unjas mis labios, que tú seas quien hables por medio de mí, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, Señor. Toca a las personas que están escuchando este podcast, Señor. Todo el que tenga una necesidad, que tenga depresión, que tenga ganas de quitarse la vida, Señor, tú seas quien obres y le demuestres que hay cosas mayores y más grandes, Padre, en este tiempo por pelear, Padre, porque hay algo grande que tienes para Él allá en gloria, Señor. Que no haga eso, que no atente contra sí mismo, que tu Espíritu Santo le traiga paz y les muestre el camino, Señor. Obra sobre el que tiene enfermedad, Padre, el que tiene enfermedad terminal, cáncer, el que tenga enfermedades, Señor, de esclerosis múltiple, Señor, la reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La diabetes la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, Padre, sea erradicada, Señor. Tú seas quien obres en los riñones de las personas, Señor. Todas las enfermedades tú las llevaste en la cruz. Dice que por tu llaga fuimos todos curados, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos liberación, declaramos muerta todo espíritu de hechicería, de brujería. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, Señor, en este momento. Tú seas quien obres, Señor, y hables por medio de tu siervo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy Dios me puso un tema de un rey que Dios puso cuando el pueblo de Israel quería un rey y pidió a Dios que le diera un rey. Y le dijo a Samuel: no es a ti el que desprecian, sino a mí, porque yo era el que los guiaba, dice el Señor. Ya que cuando el pueblo de Israel estaba en algún apuro, el Señor mandaba a un juez, levantaba un hombre de poder que fuera y liberara al pueblo y lo ayudara a salir adelante. Pero le dijo el Señor: no es a ti el que rechazan, sino a mí. Y van y busca, el Señor le dice a Samuel que va a mandar un hombre. Y lo vas a ver, dijo, y lo vas a ver que él va a ser el que yo voy a poner. Y quiero basarme en este hombre, porque es muy interesante la vida de este hombre. Y es muy interesante que nosotros en este tiempo entendamos que Dios no quiere que seamos como este hombre. Y quiero hacerte ver en este podcast cómo este hombre fue yéndose poco a poco hasta que se perdió en su pensar y en sus creencias carnales, y sus concupiscencias lo llevaron a perderse en sí mismo. Pero quiero llevarte por este camino para que veamos qué fue el error que él tuvo. Y en primera, pues Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín, dice la palabra del Señor, que sí tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y bien parecido, y además muy alto, dice la palabra del Señor, que era muy alto. Ningún israelita, dice, podía compararse con él, pues no había nadie que pasara de los hombros. Lo dice en primera de Samuel 9:2. Vemos aquí que Saúl era un hombre que sobresalía en su aspecto físico. En su aspecto físico era bien parecido, era muy alto, era un hombre que al verlo imponía, porque su presencia era imponente. Era un hombre grande, bien parecido. Y esto agradó, yo creo, a Samuel. A Samuel le agradó mirar a este hombre que era agradable a los ojos, verlo que era tan bien parecido y tan alto, ¿no? Como un príncipe. Y todo empieza cuando unas asnas se le pierden al padre de Saúl, Asís, y lo manda a buscarlas. Y ahí es cuando Samuel
Dios le habla y le dice que va a llegar este hombre. Y le dice, él anda buscando esas asnas y no las encuentra por ningún lado. Y su siervo le dice, aquí donde andamos vive un hombre que es un vidente, así le decían antes a los profetas. Le dice, vayamos a consultarlo, tal vez el Señor nos diga qué es, dónde están o qué fue de ellas. Y llega y pregunta por él y Samuel le contesta, yo soy el vidente. Y le contesta Samuel, adelántate al santuario del cerro porque allí comeremos juntos y mañana podrás regresar a tu casa, le dijo. Ahora mismo voy a decirte lo que quieres saber. Deja de preocuparte por las burras que se perdieron hace 3 días, pues ya las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y tu familia, le dijo Samuel. Saúl, sorprendido, le contestó, ¿por qué me dice usted todo esto? Le dice Saúl. ¿Por qué? La tribu de Benjamín a la que pertenezco es la más pequeña de Israel y mi familia es la menos importante de esa tribu. Y Saúl se sorprendió porque Saúl no se sentía que fuera alguien que mereciera tal honor. Y en el comedor dice que había como 30 invitados, pero Samuel hizo que Saúl y su ayudante se sentaran en el lugar más importante. Y de ahí Saúl empezó a ver las cosas, que algo iba diferente, que algo había cambiado. Saúl empezó a ver que había una distinción especial hacia él, pero él se sentía que no las merecía, que él era de una tribu muy pequeña y se sentía él insignificante para que lo tomaran en cuenta de esa manera. En él no cabía todavía esa soberbia, él se sentía que no era merecedor de tanto honor. Y Samuel poco a poco le fue dando muestras de lo que Dios tenía preparado para él. Samuel poco a poco lo fue introduciendo en lo que venía para su vida. Y Samuel le dice a su sirviente de Saúl que se adelantara un poco y que Saúl se quedara con él un momento. Entonces dice que en cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo, hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras que andas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que te pudo haber pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues ahí encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, acéptalos. De allí te irás a Gibea de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo te encontrarás una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda verás un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Pero ahora vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo le presentaré a Dios los sacrificios y ofrendas de paz y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Primera de Samuel 10 del 1 al 8. Aquí vemos cómo ya el Señor le habla a Samuel y lo unge como rey. Vemos que Samuel es ungido y después se cumple todo lo que le dijo el profeta y va y profetiza. Y profetiza y empieza a alabar al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre él con una unción especial y Saúl es lleno de un espíritu de fuerza, un espíritu que en él no había, algo que lo impulsaba a él a hacer cosas extraordinarias que él nunca hubiera pensado hacer. Y Saúl empezó a darse cuenta que Dios lo usaba. Que Dios lo usaba en una manera sorprendente. Pero aún ahí él todavía no entendía. No entendía qué es lo que Dios iba a hacer con él. Porque él sabía que iba a ser rey, pero no entendía muy bien hacia dónde iba a ir esto.
Entonces llegó el tiempo en que Samuel tuvo que juntar al pueblo para consultar a Dios y echar suerte sobre todas las tribus para ir hacia la tribu que iba a salir el rey. Y empiezan a echar suertes en todo el pueblo y va descartando tribus hasta que llegan a la tribu de Benjamín. Y después de ir a la tribu de Benjamín se van hasta la familia de Cis, el padre de Saúl. Y entonces dice, consultaron y salió que Saúl iba a ser el rey. Lo buscaban y no lo hallaban. Porque Saúl no se creía digno y fue y se escondió porque él no se creía digno, él no se creía suficiente, una persona que tuviera esa capacidad, ni se sentía que él fuera suficientemente capaz de ser rey. Le daba vergüenza y fue y se escondió. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba ahí. Y Dios respondió que estaba escondido entre el equipaje. Y rápidamente fueron, lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta que él era muy alto. No había nadie en que le pasara de los hombros. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo, aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare, dijo Samuel. Los israelitas gritaron una voz, ¡viva el rey! Samuel luego les explicó cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que puso en el santuario de Dios. Después de eso, Samuel les dijo que regresaran cada uno a su casa. Aquí podemos ver la humildad de Saúl. Cómo era humilde, que se escondió porque no se sentía digno de que lo ovalara, de que lo alabaran, de que ovacionaran su nombre como rey. Él no se sentía todavía que él era capaz de liderar a un pueblo. Era humilde. Y empieza Saúl a trabajar. Vienen los amonitas y van y llegan con Galaad y lo quieren suprimir a Galaad. Y Galaad clama al Señor para que les dé una ayuda. Le mandan cartas a todos las tribus para que los ayuden, para que no sean oprimidos por Galaad. Y Saúl agarra un cabrito, lo parte en pedazos, lo manda a todas las regiones y les dice que el que no vaya con él, eso le va a pasar a pelear contra estos amonitas que quieren suprimir a Galaad. Y el pueblo se une y se juntaron como 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá y se fueron y mandaron un mensaje a Galaad para ir a liberarlos. Dijeron, como a mediodía llegamos a liberarlos. Los hombres de Galaad se pusieron contentos porque los de Jabes de Galaad ya sentían que les iban a sacar un ojo de su cara, porque era la sentencia que tenía el rey de los amonitas. Si los conquistaba o si se suprimían bajo su yugo, les quitaría un ojo de su cara a cada uno. Y vemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl reúne al pueblo y así Saúl va y libera a este pueblo de los amonitas y los libra. Y Dios le da una gran victoria. Y en este momento Saúl empieza a darse cuenta que Dios lo usa. Empieza a crecer en él esa fuerza que Dios había mirado que él tenía. Y ve cómo el Señor empieza a trabajar en su vida. Empieza a moverse en él. Y entonces Saúl empieza a tener victorias y el Señor un día se presentan los filisteos y se presentan frente a frente con los ejércitos del Señor. Y ahí empieza el problema con Saúl. Cuando ya está frente a frente los ejércitos, Samuel había quedado de llegar para hacer los holocaustos para poder entrar a la pelea. ¿Y qué pasa cuando están esos ejércitos por entrar en pelea y Samuel no llega? Los del pueblo de Israel empiezan a ver que se está pasando el tiempo y Samuel no llega a hacer el holocausto para poder entrar en la pelea y que Dios bendiga el combate. Y las tribus empiezan a ir, los hombres empiezan a desertar y se empiezan a ir. Y cuando Saúl ve que la gente se empieza a ir, Saúl se desespera.
Y dice Saúl, Samuel no llega y tenemos que hacer el sacrificio para poder pelear contra el pueblo de Israel. Y no llega Samuel. Entonces Saúl se desespera al ver que la gente se está yendo y va y hace los sacrificios él. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Le dice, ¿cómo te pusiste a hacer los sacrificios a Jehová tú? Pero el problema no fue que Saúl hiciera los sacrificios. El problema fue por qué los hizo. Los sacrificios no los hizo para honrar a Jehová o para honrar al Señor, para honrar a Dios. Los hizo para que el pueblo no se fuera, para quedar bien con los soldados, con la gente que estaba ahí para pelear con él. No los hizo para el Señor. Y eso fue lo que Dios miró con desagrado. Que no lo hizo por amor a Dios. No lo hizo para que Dios bendijera la batalla. No lo hizo para que Dios fuera con él. Lo hizo para que el pueblo no se fuera. Para que el pueblo se quedara a pelear con él. No entendía él que si hubiera ido con 30 hombres, Dios le hubiera entregado todo el ejército. No ocupaba del ejército, lo que ocupaba era Dios. Nosotros no ocupamos de un ejército. Tú, amigo mío, no ocupas de nada ni de nadie. Solo agárrate de la mano del Señor Jesucristo y Él te va a sacar de cualquier dificultad, de cualquier problema que tengas, porque Dios es fuerte y poderoso y todas las cosas son de Él y Él es el dueño de todas las cosas. Saúl no entendía eso. Saúl se perdió ahí y creyó que la gente que estaba con él era la que lo ayudaba a ganar las peleas. No entendió que el que iba delante de él era el Dios fuerte y poderoso, el grande guerrero, el gigante de Israel, que es el Dios fuerte y poderoso que sacó con mano fuerte y brazo extendido al pueblo de Israel de Egipto. Y aún así, el Señor con esos 600 hombres que le quedaron, y eran miles de hombres del lado de los filisteos, el Señor le dio la victoria. Puso en Jonatán un corazón de guerra y Jonatán fue y se infiltró en el campo de los filisteos y los confundió Jehová y se mataron ellos mismos y Dios les dio una gran victoria a Saúl. Y Saúl aún ahí ya como que quiso recapacitar y fue y quiso reivindicarse con el Señor y dijo... le dijeron, oye, los soldados están matando los animales sin derramar la sangre. Le dijo, no hagan tal cosa porque es abominación a Dios. Y fue y les dijo que los maten aquí, que se los coman sin sangre. Y puso una roca para que ahí degollaran a todos los animales que iban a comer los soldados y derramaran la sangre. Y esa misma noche cada uno llevó su propio toro y lo sacrificó allí en esa roca. Y en ese lugar Saúl construyó por primera vez un altar para adorar a Dios. Ahí Saúl le dio la honra a Dios por la batalla, porque miró que Dios se movió y le dio la victoria. Miró que la victoria venía del Señor, no de los hombres. Pero Saúl ya había caído en el hecho de creer que Dios no era el que le daba las victorias. Empezó a poner los ojos en las personas que estaban con él, en los hombres que iban con él, en los que lo avalaban cuando iba a la pelea, en la gente que se mostraba con él. Siempre llegan los que te adulan, lo que decía mi papá, los chuporejas que llegan y te empiezan a alabar al oído y hacerte creer que tú haces las cosas porque tú eres muy grande, que porque tú eres el que lo hace es el que Señor, el que da la gracia es el Señor, el que da la unción es el Señor. El que nos da las cosas es el Señor. Todo lo que viene dice que viene de lo alto y se refleja cuando alguien pone un corazón humilde, humillado y que se deja trabajar y que se deja que Dios lo manipule y lo lleve hacia donde lo quiere llevar. El Señor va a obrar eficazmente, así como el rey David, que siempre se humilló y siempre reconoció que Dios era el que le daba y el que lo guiaba y el que lo seguía y el que le daba las victorias en las batallas. Después el Señor lo llama a Saúl para que vaya y le cobre a los amalecitas la ofensa que le hicieron a Israel cuando venía de Egipto. Que no lo quisieron dejar pasar por su tierra y aparte fueron y pelearon contra ellos. Y le dijo, ve y cóbrales la ofensa.
Pero no quiero que dejes a nadie vivo, le dijo el Señor. Quiero que acabes con todo. Mujeres, niños, animales. No dejes nada, todo quémalo, el oro, la plata. No quiero que traigan ni un anatema de ahí. Mata a los reyes, mata todo, no dejes nada, le dijo el Señor. Líbranos de ellos, ya, quítalos, erradícalos de este mundo. Pero Saúl va y pelea contra los amalecitas y Dios le da la victoria sobre el rey Agag. Le da la victoria sobre Amalec. Le da la victoria el Señor. Pero Saúl había perdido esa humildad que tenía cuando Dios lo llamó. Había perdido eso que Dios le había dado, esa humildad que él debía de tener, la había perdido. Y lleno de soberbia ahora le habla el Señor a Samuel y le dice: ve, porque Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel dice que se preocupó mucho y se puso toda la noche a rogarle a Dios que perdonara a Saúl. Clamaba a Samuel por Saúl: perdónalo, Señor, perdónalo. Pero Dios ya se había alejado de él porque había hecho gran abominación al Señor. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento, pero no en honor al Señor, no para darle gloria y honra al Señor. Fue y levantó un honor en honor a él, porque él había liberado al pueblo de Israel de los amalecitas. El hombre humilde, el hombre que se andaba escondiendo entre las maletas porque lo querían ungir para rey y no se sentía digno, ahora hacía un monumento en su honor. Se corrompió su corazón. Y de allí se ha ido a Gilgal, según él, a dar los presentes a Jehová de lo que había llevado de la batalla. Qué triste es ver cómo este hombre se pierde en su concupiscencia y su carne lo va llevando a perderse en sus creencias que él era el que hacía las cosas, al grado de ir a hacer un altar para él honrarse. Y dejó ganado, llevaba todo lo mejor del ganado. Los soldados agarraron ganado y se lo llevaron también, el oro, la plata, todo lo que había de valor se lo llevaron. Y dejó con vida al rey Agag y se lo llevó con él. Llevaba con él todo eso y llega Samuel y lo confronta y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Y él le dice: hice lo que el Señor mandó. Fui y gané la batalla. Fui y derroté a Amalek. Y le quité todo. Lo derroté y lo desaparecí. Solo tomé al rey y tomé un cuanto de ganado para venir a sacrificar aquí para Jehová. Hice lo que el Señor me dijo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que hacemos lo que el Señor nos dijo y estamos siguiendo nuestras propias concupiscencias? Estamos siguiendo nuestras propias ideas, nuestras propias cosas que nosotros nos atraen del mundo, nuestras propias cosas carnales en lugar de poner a Dios por delante. Así como el rey Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías, le dijo, que no valías gran cosa. Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas. Lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados de su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Pero Samuel le dijo:
A Dios le agrada más que lo obedezcan y no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y Saúl le dijo a Samuel: tienes razón. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Saúl le tuvo más miedo a los soldados que al Dios vivo. Tuvo más miedo que los soldados le hicieran algo, que el Señor lo hubiera llevado a cuentas a los soldados. ¿Qué podían hacer los soldados con él si Dios estaba con él? Pero Saúl estaba confundido. Saúl pensaba que los soldados tenían más poder. Saúl miraba a los guerreros con él y pensaba que ellos eran los que le hacían ganar las victorias. Y el que lo hacía ganar las victorias era el Señor Dios Todopoderoso. Jehová, el Dios de los guerreros, era el que iba con él, aleluya. Y era el que le daba las victorias. Y él tuvo más temor a esos soldados que iban con él, que no eran nada más que como lo que somos todos los humanos, carne y polvo, que no sirve para nada, que si duramos unos días muertos nos pudrimos y después solo somos polvo y arena que no se encuentra en ningún lado. A eso le tuvo más miedo Saúl que al Dios de los ejércitos. Oh, qué triste. Un hombre que era humilde, un hombre que no era nada, que se escondía en las maletas, ahora hacía altares para honrarse a sí mismo y tomaba lo que él quería como si fuera él el que daba las órdenes, cuando Dios es el que nos manda. Dios es el que nos dice qué hacer. Dios es el que nos dice qué no hacer. Saúl le tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Y aún ahí le pide a Samuel que vaya con él a sacrificar. Y le pide perdón a Samuel. No le pide perdón a Dios. No le dice: Dios, perdóname, he fallado contra ti. Y no va y se hinca y se humilla ante el Señor y le pide perdón. Y le dice: Señor, perdóname, Padre, porque he pecado contra ti. No, va y le dice: Samuel, perdóname, Samuel, sé que le fallé a Dios. Pero le pide perdón a Samuel. ¿Quién era Samuel? Otro humano como tú y como yo. Ningún siervo del Señor merece que tú le pidas perdón o que tú vayas y te humilles ante Él como si fuera Dios. El único que merece toda la honra y toda la gloria es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único que merece que nosotros nos humillemos delante de Él. Con esto no quiere decir que no le vas a pedir perdón a tu hermano si lo has ofendido. No quiere decir que no vas a ir y le vas a pedir una disculpa a una persona cuando tú le has fallado. Te estoy hablando de alguien que le estás dando la atribución como si fuera Dios mismo, como lo hizo Saúl. Saúl le dio el lugar a Samuel, que es el lugar de Dios. Le pidió perdón a Samuel como si Samuel fuera Dios. Y el único Dios fuerte y poderoso es el Rey de los ejércitos. Es Jesucristo mismo. Es en el único que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre al cual debemos humillarnos ni doblar nuestras rodillas. Vemos que Saúl perdió completamente el camino. Saúl se perdió en su ego, en creer que él era el que ganaba las batallas, en creer que él era el que lograba las victorias, cuando él es un simple humano igual que cualquier otro. El único que le dio la fuerza para lograr las batallas y las grandes hazañas era el Espíritu de Dios que había puesto y depositado en él, cuando allá en los inicios profetizaba y danzaba y cantaba delante de la presencia del Señor, y el Espíritu Santo lo cubría y era el que le daba las victorias, era el que lo llevaba y era el que lo hacía que fluyera y era el que lo hacía que tuviera esa fuerza sobrehumana para lograr las victorias. Y es muy importante que entendamos que ese espíritu de Saúl muchas veces lo tenemos nosotros. Dios nos bendice, Dios es el que nos levanta,
Cuando estamos mal, cuando andamos en momentos difíciles, vamos y clamamos y decimos: Señor, sácame, líbrame, ayúdame. Y cuando ya te saca, cuando ya te libra, cuando ya te pone en ese empleo que tú querías, cuando te pone en ese lugar de honra, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar la honra de los hombres que están ahí. No puedes dejar de ir un día a trabajar porque te van a quitar el día, o porque el patrón te va a regañar, cuando tienes un Dios fuerte y poderoso que pelea tus batallas, que es el que te va a dar la victoria. No puedes dejar una parte de tus diezmos e irlo a entregar al Señor porque te vas a quedar pobre, cuando el que te dio el trabajo, el que te dio lo que tienes, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No merecerá a Él que lo honres con tus bienes, que lo honres con lo que el Señor te ha dado, con lo que el Señor te ha bendecido. No merecerá a Él que le des la honra y la gloria con lo poco o lo mucho que Él te da. El Señor nos bendice grandemente día a día. Él merece que nosotros le demos toda la gloria, toda la honra, porque dice en Isaías 20:13, dijo este pueblo, dijo el Señor, dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. No obedecemos al Señor, no hacemos lo que Él dice en su palabra. Decimos que amamos al Señor, pero en la primera vez que el Señor nos levanta, nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de quién nos sacó de ahí, nos olvidamos de dónde fue que el Señor nos libró. Es muy importante no olvidar, amigo mío. Si tú te olvidaste, si te alejaste del Señor cuando el Señor te bendijo, recuerda de dónde te sacó el Señor, porque las riquezas se acaban, las riquezas se van, las bendiciones se acaban, y lo único que te va a quedar es el Señor. Cuando el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, venía un espíritu y lo atormentaba. Saúl vivía en una constante depresión, en una constante situación que él no podía soportar, al grado que ese demonio lo afligía y lo atormentaba porque el Espíritu de Dios se había ido de él. Muchas veces cuando Dios nos bendice, en lugar de ir por el necesitado, de ir a ayudar a la persona que necesita ayuda, de ir a buscar a los afligidos, preferimos invitar amigos importantes a nuestra casa. Gente que sea más importante para quedar bien con ellos, para que te asciendan en un puesto, cuando lo que debes de hacer es doblar rodilla y pedirle al Señor que Él sea quien te mande la bendición. Si quieres un puesto, clámale al Señor, clama en la madrugada, clama en la mañana, clama en la tarde, así como Daniel 3 veces oraba y el Señor lo bendecía. Así tenemos que clamar nosotros de mañana, tarde y noche, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos levante, para que el Señor sea quien nos prospere en nuestro camino, porque las bendiciones vienen de lo alto, no vienen de aquí de la tierra. No porque vayas y lleves a comer una persona importante, no porque vayas y te hagas pasar con alguien que es muy prominente, Dios te va a bendecir. El que te bendice es el Señor. No vayas a perder lo que quieres ganar por tu soberbia y por creer que en lo terrenal vas a tener lo que Dios te va a dar en lo espiritual. Dice en Primera de Timoteo 6 del 17 al 19, y con esto quiero cerrar. Advierte, les dice a los ricos de este mundo, que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro, que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. No quieras hacer riquezas aquí en la tierra, ni te confíes de la riqueza que tienes aquí en la tierra. Confía en el Señor y confía en Él y nunca te olvides de Él, aunque Dios te prospere. Y si no te ha prosperado y estás ahorita como Saúl, cuando en sus inicios humildemente clamaba porque el Señor lo bendijera y se andaba escondiendo porque no se sentía digno, así sigue. No pierdas la humildad.
Sigue con esa humildad, así como el rey David, cuando llegó a Absalón a quererlo quitar del trono y dijo: si Dios lo ha mandado a que me quite, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Siempre pídele al Señor que Él haga su voluntad y no la nuestra. Si el Señor tiene a bien, es por algo que te está pasando, por un proceso, dale la gloria y la honra a Él, porque ese proceso va a terminar y después de ese proceso vas a ver la gloria de Dios, porque Dios se manifiesta con sus hijos y dice que yo no he visto ni a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor nunca se olvidará de sus hijos, ni nunca dejará a nadie desamparado. No lo olvides, el Señor es el que da y es el que quita. Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo acompañándome en este podcast. Quiero agradecer a mi amigo Javier por ayudarme a compartir como cada sábado. Quiero agradecer a mi esposa Evelyn, que me ayuda, que me está ayudando ahorita a transmitir. Estamos haciendo una transferencia. Me está ayudando Javier y ella, y doy gracias por su ayuda y por la bendición de tenerla como mi esposa. Quiero agradecer a Mayra Jiménez Minor, Dios la bendiga, hermana, que el Señor la guarde. A mi amigo Capi Junior Trujillo, Dios te bendiga y te guarde. Elizabeth Hidalgo, mi hermana, el Señor la siga ayudando, la siga sosteniendo. Estoy orando por su hija para que Dios la bendiga y la ayude a recuperarse rápido de esas heridas de la caída que tuvo. Mi hermana Miriam, Dios la bendiga. Mi hermano Eric, nos vemos más al rato para ir al centro de rehabilitación a llevar la palabra a esos muchachos que están atados por las cadenas de la drogadicción. El Señor sea quien obre y rompa toda atadura y toda cadena. Ana Vizcaíno, Dios la bendiga y Dios la guarde, mi hermana. El Señor sea con usted. Vero Soriano, Dios te bendiga. Verito, Dios te guarde, Dios te pague por ayudarnos. Y hermano Gilberto Rentería, Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. El Señor te prospere en todo lo que hagas. Dios bendiga, y los que se me escapen, prima Carmelita, yo sé que siempre escuchas, mi tío Chabelo, Dios los bendiga y los guarde. A todos los que están al pendiente y que después van a ver la transmisión, el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos la semana que entra. Que el Señor sea quien esté con ustedes en esta semana. Sigamos orando, sigamos intercediendo por la paz de nuestro país y por nuestros gobiernos y por el mundo, ya que los tiempos están llegando a su fin. Pero recordemos que cuando la maldad aumenta, también aumenta la gracia y el amor de Dios por todos nosotros. El Señor los bendiga y los guarde. Él los prospere. Hasta el próximo sábado. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón
que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa